Buen día. Bienvenidos, audiencia, a su podcast Innovación en tiempos de cambio. Estamos aquí en los 50 años de la UAM Iztapalapa y este episodio tiene por título La tecnología, el aprendizaje y la innovación. Mi nombre, Noemí Ramírez, profesora de la UAM Iztapalapa. Y tengo un invitado que me ayudará a platicar un poco sobre este tema. Él es Hugo Gustavo Rangel Gutiérrez. Él es licenciado en Psicología por el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del Instituto Politécnico Nacional. Es jefe de Departamento de Innovación Educativa en la Dirección de Formación e Innovación Educativa en el IPN desde 2023. Cuenta con más de 6 años de experiencia en el área. Ha participado en la elaboración de los programas de impulso a la innovación educativa en las escuelas de media superior y superior dentro del Instituto Politécnico Nacional. Ha diseñado e instrumentado talleres formativos para docentes, personal directivo y administrativo. Y además es un gran promotor de impulsar espacios de igualdad de género en la educación. Hugo, bienvenido. Buenos días, pues de antemano muchísimas gracias por la invitación, es un honor estar aquí contigo y bueno, más en este marco del 50 aniversario. Muchísimas gracias. Un gusto. Pues vamos a comenzar. Hablamos de tecnología educativa, pero ¿qué es la tecnología educativa? Una serie de herramientas, softwares, aplicaciones que en su momento buscan apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, pues coadyuvan la tarea de las y los estudiantes. Y de alguna manera, pues estas tecnologías están buscando el fortalecimiento de conocimientos, así como de habilidades para su desarrollo profesional. Pero ¿cómo se supone que tendrían que estar utilizando las tecnologías educativas? Si hablamos de que las tecnologías educativas buscan favorecer el proceso de aprendizaje en los alumnos, ¿cómo ellos o ellas tendrían que estar utilizando estas tecnologías? Y yo te voy a presentar como una situación a las que me he enfrentado en los últimos trimestres. Alumnos que en su momento, y alumnas también, que en su momento pues recurren a aplicaciones derivados de la inteligencia artificial o alguna otra aplicación y en las cuales buscan algún ejemplo, alguna referencia y que la traen a discusión en el grupo, en clase. Pero también es cierto que hoy en día puedes hacer múltiples actividades con las tecnologías, ¿no? Y te encuentras con ciertas dinámicas en donde prácticamente pues entregan el ensayo, entregan la actividad derivado de una inteligencia artificial, ¿no? En otro momento también pues es sin duda que pues la optimización de tiempo es una gran ventaja, ¿no? Gracias a la tecnología pues hoy puedes poner cierta información de un texto, de un resumen que tú hayas elaborado y a partir de ahí existen múltiples aplicaciones o herramientas que te pueden brindar o un mapa mental o una presentación, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se tendría que utilizar estas tecnologías dentro y fuera del aula? Pues mira, actualmente, pues esta generación, cuando hablamos de los estudiantes, son nativos digitales. Y eso hablando de la mayoría, ¿no? Porque decir toda la generación nativo digital, sí, pero no son ni todas ni todos, ¿no? Porque a fin de cuentas, hay personas de otras generaciones que siguen estudiando, que siguen integrándose en esta parte de formarse. Pero cuando hablamos de que la mayoría son nativos digitales y que utilizan pues las tecnologías día a día, que podemos decir entre comillas son conocedores, ¿será cierto esto cuando hablamos de el enfoque que le están dando hacia la formación, hacia el aprendizaje? Entonces no solamente vamos a hablar de que es sí, yo por ser un nativo digital yo conozco todas las herramientas digitales, pero si ellos no se enfocan
en la metodología para mejorar su aprendizaje utilizan esas herramientas, pues no importa que conozcan todas, les va a costar trabajo. Entonces es importante que vean la tecnología no solo como una herramienta del día a día, sino como una forma estratégica de alcanzar las metas educativas. Usar la tecnología de manera efectiva significa aprovechar plataformas de aprendizaje en línea, aplicaciones para trabajar en equipo, recursos digitales para profundizar en los temas. Fíjate, algo que es bien importante, estas herramientas tienen que ayudarles a finalmente realizar proyectos, realizar interacciones, realizar discusiones, que esto permita tener una actividad crítica hacia lo que están haciendo y el por qué lo están haciendo. Entonces, no solamente va a ser en la parte de, pues yo me pides una tarea y llego y la completo porque es muy fácil utilizar la tecnología. Si no tú realizas, no eres consciente de el impacto que tienen las tecnologías y estas, cómo te van a ayudar más allá de completar la tarea, de completar la acción, sino cuáles son los efectos positivos que pueden ayudar a potencializar precisamente pues el aprendizaje, ¿no? Entonces es crucial que los estudiantes se apropien de estas tecnologías para desarrollar habilidades de autogestión y aprendizaje autónomo. ¿A qué me refiero a esto? Cuando hablamos de autogestión es que lo ideal es que los estudiantes pues puedan tener autorregularse, ellos teniendo un camino a seguir, ellos puedan delimitar sabiendo cuáles son las herramientas, cuáles no, que tengan objetivos claros, porque si no pues se pierden. Es cierto, está la figura del docente. La figura del docente es muy muy importante porque es quien va a estar dando este marco de referencia, va a ser el guía, va a ser el orientador, pero sin en cambio lo que buscamos es que las y los estudiantes sean autogestivos. ¿Por qué? Porque bueno, cuando terminen las carreras, pues ellos son los que tienen que seguir en este camino, ¿no? Mientras tanto, en la formación, pues las y los docentes son los que tienen que estar pues autorregulando el uso de estas tecnologías. Los docentes deben enseñar, bueno, ya hablando de los docentes, deben enseñar a las y los estudiantes a distinguir entre información útil y la que no lo es. Por ejemplo, usar la tecnología para investigar, resolver problemas y a fomentar, eso es bien importante, el uso ético y responsable de las mismas. Otra vez, precisamente, escuchaba también un podcast de un académico de la UNAM y decía que, pues por ejemplo, cuando se empezó a utilizar el ChatGPT, pues no había filtros. Entonces hubo pues un gran caos ahí, ¿no? Y entonces, en vez de ser una herramienta que ayudara, pues empezaba a desbordarse completamente. Tuvieron que empezar a poner límites a la misma herramienta. Entonces, sí tenemos que ir promoviendo pues el uso ético y responsable de estas tecnologías, no solamente usarlas por usarlas, porque son novedosas. Y bueno, entonces las y los docentes pues deben ser facilitadores y guías en este proceso. Deben capacitarse continuamente en estas herramientas y métodos para integrarlas de manera efectiva en sus clases. ¿A qué me refiero? No solamente el que te digan esta herramienta es el wow, es la tendencia que está funcionando, pero si yo no tengo como docente un soporte, ya sea pedagógico, ya sea didáctico, que realmente le dé la causa y soporte esta herramienta, pues no me va a ser de utilidad. Entonces, pues la idea es ayudar a los estudiantes a desarrollar un pensamiento crítico sobre la tecnología. Vamos a fomentar la colaboración y proporcionar algo, si es bien importante, la retroalimentación de esto. Entonces, pues la intención es que tanto estudiantes como docentes pues estén encarnados en este proceso. Hablas de un proceso, hablas de un ejercicio de retroalimentación y sobre todo yo me quedo con esta parte de la intención, ¿no? No es solamente entregar y optimizar tiempos para entregar la tarea, sino realmente hacer cuestionamiento del cómo estoy integrando esta tarea. Pero se dice fácil, pero realmente creo que es complicado, ¿no?
el hacer que él y la alumna pueda ser autogestivo y pueda tener un ejercicio de conciencia sobre el uso ético que le va a dar a la tecnología al momento de realizar su tarea o al momento de estar investigando, pues es complicado. ¿Cómo generas ese proceso? ¿Cómo generas esa conciencia? ¿Cómo adaptas ese uso de la tecnología con cierto sentido en el aprendizaje? Pues bueno, en este sentido, como te decía hace rato, así los estudiantes deben desarrollar una conciencia crítica sobre su propio aprendizaje. Suena a lo mejor muy sencillo esto, pero cuando hablamos incluso de la automatización pues yo ya sé qué herramienta utilizar y la ocupo y obtengo resultados y es lo que te decía, no, ya está. Pero cuando eres consciente del por qué estás utilizando estas herramientas y cuál, no sé, qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, pues vamos pues de alguna manera en este caso promover un pensamiento crítico, pero no solamente en el para qué, sino el por qué estoy haciendo esto. Entonces esto implica pues no solo dominar en este caso las herramientas tecnológicas, sino entender cómo pueden potencializar la capacidad de adquirir y aplicar conocimiento. Además, en el caso de las y los estudiantes es vital que tomen responsabilidad ética de su uso, ya que las habilidades y conocimientos que adquieran pues van a tener un impacto completamente pues, en su futuro. Aquí se tiene que ir promoviendo que sean proactivos en el aprendizaje continuo y adaptarse a estas nuevas herramientas. Esto es esencial. En el caso de las y los docentes, pues la adaptación también implica una reflexión constante sobre su práctica. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, lo digo en el mismo instituto de donde vengo. Todavía tenemos muchos casos, ¿no?, de docentes que les cuesta muchísimo trabajo. Y bueno, no creo que solamente sea en el instituto, yo creo que en la mayoría de la educación, tanto en medio y superior, esta parte de soltar estrategias, soltar metodologías de la escuela tradicional. Más cuando estamos hablando pues de que los contextos cambian, de las necesidades cambian, la población es completamente diferente. Incluso no te hablo de hace 10, 20 años, te hablo de 5 para acá, cuando estamos hablando de que la tecnología es muy rápido, ¿no? Tenemos el caso, ¿no?, de por ejemplo, esto de estas redes sociales, ¿no?, donde sus videos no son de más de 2 o 3 minutos. ¿Por qué? Pues porque los tiempos, el contexto no están así, rápido. Y no por eso dices, bueno, voy a hacer un resumen muy pequeño para que te sea simple. No, si no tiene una causalidad. Eso es bien importante. Tenemos que darle un porqué a las herramientas. Cuando hablamos, por ejemplo, yo que estoy en el departamento de innovación educativa, pues decimos por ahí, bueno, ¿qué no es innovación educativa? Pues no es utilizar tecnología por utilizar, no es introducir algo nuevo al ambiente, no es un fin, Entonces, ¿qué se aproxima a pues, una conceptualización de innovación educativa? Pues que tenga una intención, lo que tú vayas a hacer, que tenga una intención, que tenga una finalidad, además de que pues esto vaya a tener un impacto. Entonces, por ahí deben ir encausadas las herramientas digitales, las tecnologías de información y de comunicación. Entonces, en ese sentido, utilizar la tecnología por utilizarla no es innovación. No, a lo mejor podríamos hablar de innovación tecnológica, que es muy diferente a la innovación educativa. Pero cuando estamos hablando de un entorno educativo, no quiere decir que estamos peleados con la tecnología, no, al contrario, pero tiene que ser una herramienta precisamente para pues, mejorar pues, el aprendizaje. A ver, yo te voy a poner unos casos y tú me dices si eso impacta o es innovación educativa. Hace muchos años, un software que era muy ocupado, SPSS, para la sistematización de los datos. Hoy en día existen software mucho más avanzados que son de uso libre, que si bien tienen un gran potencial al momento de procesar datos cuando haces investigación,
o cuando estás aprendiendo conocimiento sobre estadística, lo cierto es que estos software que son libres, pues no son tan fáciles de usar porque requiere el salir de la zona de confort del estudiante, inclusive del propio profesorado, y aprender ejercicios de programación. En este sentido, estos softwares que son libres, tienen mucho más capacidad, que son, digamos, lo más actual en cuanto al procesamiento de los datos estadísticos, pues se requiere programación, aprender a programar. Un gran reto, no todos estamos involucrados en enfrentarnos a ese reto, que bien es cierto, existen ya aplicaciones que hoy por hoy nos hacen aprender a programar mucho más rápido, porque tú le pides el código y puedes contrastar si ese código efectivamente es lo que tú habías solicitado, ¿no? Y en ese sentido se te facilita más la tarea de aprender este tipo de software. Estamos hablando de Julia, estamos hablando de R, por ejemplo, ¿no? Que tienen estas características. ¿Eso se podría considerar innovación? Que el estudiante salga de su zona de confort y no solamente esté ocupando la tecnología para entregar una serie de tareas, sino que además esté buscando salir de su zona de confort y tratarse de adaptar a estos contextos en donde se requieren ciertas capacidades y ciertas habilidades tecnológicas fuera del ambiente laboral, o sea, dentro del ambiente laboral, una vez que tú egresas. Sí, digo, es lo que te comentabas. Si tú le das en este caso que me das de este software, si tú le das una intencionalidad en el cual pues lo que buscas es que tenga un impacto, y no solamente a nivel de carrera, sino que llegue más allá, ya en un ambiente laboral, donde lo que promueva es desarrollar pues competencias, que desarrolle habilidades. Pero si hay, tú independientemente a esta herramienta, utilizas metodologías donde promuevas, por ejemplo, que desarrolle lo que te decía, ¿no? Un pensamiento crítico, un análisis de lo que está haciendo, el impacto que va a tener. Sí estamos hablando de innovación educativa a través de pues una herramienta tecnológica. Inclusive, bueno, cuando tú me dices, bueno, es que a lo mejor hay otras herramientas que son más sencillas, que no necesitan tanto a lo mejor análisis de introducir datos. Sin embargo, ese no es el punto básico para esto, pero sí me permite desarrollar otras actividades. Entonces optimiza tiempos, y entonces a lo mejor ya lo hice y ahora sí hago un espacio donde las y los estudiantes pues puedan intercambiar esta información, ¿no? Hacer un análisis. Sí, ahí es otra intención. Entonces podría entrar también como parte de la innovación. Ajá. Entonces, pues sí, digo, este es como un mero ejemplo de esto. No, a lo mejor me imagino como un estudiante de ciencias sociales, imagínate que desarrolla un proyecto, ¿no? en el que utiliza herramientas digitales como aplicación de mapeo interactivo para visualizar y analizar datos geográficos históricos. Este proyecto no solo demuestra la comprensión del contenido, sino pues que también muestra cómo la tecnología puede potenciar la comprensión y el intercambio de conocimientos en el aula. Mira, en este sentido, aquí el docente pues puede evaluar al estudiante y retroalimentarlo para decirle cómo están aprovechando o no la tecnología y cómo le está facilitando su proceso formativo de aprendizaje y está impulsando la innovación. Así es. Ok, pero fíjate que todo esto me devuelve a que el profesorado, en este caso las y los docentes, tendríamos que estar muy al pendiente y en su momento estar retroalimentando, e inclusive eso se ve dentro del proceso de la evaluación, ¿no? Dentro de este ejercicio de evaluación continua, sí podemos señalar e identificar, ¿sabes qué? Este trabajo no lo voy a revisar, ¿no? O cuál es el sentido, o sea, más allá de que tú estás entregando este trabajo con el uso de la inteligencia artificial, dime qué comprendes, ¿no? O sea,
cómo este trabajo sí te ayudó, pero entonces, ¿qué estás analizando? ¿Cuál es esa conclusión a la que tú llegas, pero del tema? Apóyate de la tecnología, pero ese desarrollo y ese pensamiento crítico debería de ser una constante en el aprendizaje, ¿no? No solamente en los contenidos que estamos abordando, sino también el cómo estamos utilizando esa tecnología para favorecer ese aprendizaje, ¿no? Creo que el tiempo se nos está acabando, vamos a ir cerrando, pero antes de cerrar, sí me gustaría que nos compartieras cuáles serían esas recomendaciones que tendría que tener el estudiante para que efectivamente esa tecnología ayude a su proceso de aprendizaje. Pues mira, en el caso de estudiantes, pues sería fomentar una alfabetización digital. Damos por hecho que las y los estudiantes son nativos digitales, pero pues no siempre tienen acceso a esto, ¿no? Independientemente, pues en donde estén. Entonces sí será importante proporcionar los recursos y actividades que ayuden a ellos a desarrollar las habilidades para utilizar esas tecnologías. Otro es que siempre que se estén utilizando estas herramientas digitales, pues promover la reflexión de las mismas, como te comentaba. Otro es utilizar y demarcar normas y límites. En este caso, las y los docentes e incluso la misma institución es la que va a dar el marco referencial de qué es lo que se está buscando y va a delimitar precisamente en dónde sí, cómo no, para el uso de estas herramientas. Fomentar la creatividad. Cuando se utiliza, por ejemplo, la inteligencia artificial, pues damos por hecho de que al utilizarla pues ya nos da los resultados, pero si nosotros no la alimentamos, si nosotros no le vamos dando datos a partir de lo que nosotros queremos y promovemos, pues no va a ser los resultados que realmente van a potencializar ese aprendizaje. Y bueno, otro es estar en constante dándoles a las y los estudiantes pues una orientación, un apoyo, ¿no? Y esto en el caso de los docentes. Y bueno, si hablamos de los docentes, pues aquí recomendaciones, pues uno sería una actualización y una formación constante. Porque conozco muchas personas que se están actualizando constantemente, pero hay muchas que les cuesta trabajo. Entonces esa sería otra, la flexibilidad y esta parte de adaptarse a estas nuevas tecnologías. Otra sería la autocrítica. Entonces, el cómo estoy enseñando está funcionando en estos nuevos contextos, no, y aceptar que tengo que tener un cambio y entonces nos vamos con otro, ¿no? Y otro punto sería bien importante es fomentar la colaboración, porque muchas veces seguimos promoviendo sí el trabajo en equipo. No es lo mismo trabajo en equipo que la colaboración, ¿no? Entonces el que ellos estén intercambiando ideas y construyan conjuntamente es completamente otra cosa. Y bueno, es lo que te decía también, gestionar tiempo y el momento que ellos estén actualizando, pues van a poder estar acompañando pues a los estudiantes. Bueno, pues sin duda nos dejas tema para reflexionar, ¿no? Para indagar sobre nuestra propia práctica como docentes, pero también a los estudiantes, las y los estudiantes les dejas un mensaje de reflexión sobre cómo están utilizando estas tecnologías y cómo estas en su momento pueden facilitarte el que tú aprendas, pero de un aprendizaje consciente sobre lo que estás aprendiendo, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por tu apoyo. Gracias a ti por invitarme, gracias por esta casa de estudios. Agradecemos a la Universidad Autónoma Metropolitana por la realización de este episodio, al Departamento de Sociología y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.